Elige esposa, o elige tu tumba, advirtió el jefe apache. El ganadero quedó paralizado. El ganadero se llamaba Tomás Herrera, y era conocido en toda la región como un hombre trabajador, serio y respetado. Desde muy joven, había aprendido a cuidar el ganado, a leer los signos de la tierra y del clima, y a negociar con los vecinos de la zona. Su rancho estaba ubicado cerca de la frontera, donde las colinas se mezclaban con bosques y ríos que parecían no tener fin. La vida allí no era fácil, pero Tomás se sentía cómodo en medio de su rutina, rodeado por la naturaleza y la tranquilidad que le ofrecía la vida rural. Cada mañana, antes de que el sol apareciera completamente, Tomás ya estaba recorriendo sus campos. Caminaba lentamente, observando el comportamiento de sus animales, revisando cercas y asegurándose de que todo estuviera en orden. Su dedicación era tal que, incluso los vecinos más cercanos, que a veces tenían problemas con sus propios ranchos, admiraban su constancia y disciplina. Para él, cada vaca y cada caballo tenía un valor, no solo económico, sino emocional. Sabía que cuidar de ellos requería paciencia, atención y amor por la tierra. A pesar de ser un hombre fuerte y seguro, Tomás también tenía un lado sensible. Le gustaba observar los atardeceres desde la colina más alta de su terreno, y muchas veces se quedaba allí, solo, pensando en la vida y en lo que el futuro podría traer. Nunca se había casado, no por falta de interés en el amor, sino porque su vida estaba tan atada a su rancho y a sus responsabilidades que sentía que no podría dar a una esposa la atención y el cuidado que merecía. La soledad no le molestaba demasiado. Había aprendido a disfrutar de la calma de sus días, de los sonidos del viento entre los árboles, del canto de los pájaros al amanecer. Sin embargo, la región donde vivía Tomás no era del todo tranquila. Aunque él respetaba a todos los que lo rodeaban y esperaba lo mismo de los demás, había tensiones entre los distintos grupos de la zona. La frontera estaba marcada no solo por ríos y colinas, sino también por la historia de la convivencia entre los colonos y las comunidades nativas que vivían allí desde hacía generaciones. Tomás había aprendido a moverse con respeto y cautela, sin interferir, pero siempre consciente de que la paz era frágil y que la desconfianza podía aparecer de la nada. Una tarde de otoño, mientras el viento traía consigo el olor de la tierra húmeda y de la hierba recién cortada, Tomás se encontraba reparando una cerca que se había caído después de la tormenta de la noche anterior. Sus manos estaban curtidas por años de trabajo, y cada golpe de martillo resonaba con fuerza, mostrando no solo su fuerza física, sino también su determinación. De repente, escuchó el sonido de caballos acercándose. No era algo extraño, de vez en cuando, vecinos o viajeros pasaban por sus terrenos, pero la manera en que se acercaban estos caballos era diferente, firme y directa, como si quienes los montaran tuvieran un propósito concreto. Tomás se detuvo un momento, observando a la distancia. 3 hombres a caballo se acercaban con paso seguro. Sus ropas y sus gestos no eran los de simples visitantes, había en ellos una autoridad silenciosa que se imponía sin necesidad de palabras. Uno de ellos llevaba un sombrero ancho y un abrigo que indicaba que era alguien importante dentro de su grupo. Al verlos, Tomás sintió una mezcla de curiosidad y tensión. No podía saber aún si venían en son de paz o si traían problemas, pero su instinto le decía que debía estar preparado para cualquier eventualidad. Cuando los hombres llegaron a su rancho, se detuvieron frente a él y uno de ellos desmontó con cuidado. Era un hombre de porte imponente, con los ojos profundos y seguros, y con una expresión que combinaba firmeza y respeto. Sin decir una palabra, lo observó por un momento, midiendo su reacción. Tomás sintió como un escalofrío recorría su espalda, no por miedo, sino por la gravedad del momento. Sabía que aquel encuentro marcaría un antes y un después en su vida, aunque aún no comprendía cómo. Finalmente, el hombre habló, con una voz clara y pausada, que transmitía autoridad. Le pidió a Tomás que lo acompañara a la linde del bosque para conversar en privado. A pesar de que su mente estaba llena de preguntas, Tomás asintió, consciente de que no podía negarse sin mostrar descortesía.
Caminó junto al visitante, dejando que sus vacas y caballos se movieran libremente, mientras la brisa movía suavemente el cabello de ambos. Cada paso lo acercaba a un momento que cambiaría su vida, aunque todavía no podía imaginar hasta qué punto. Mientras avanzaban entre los árboles, el visitante comenzó a hablar sobre la importancia de la cooperación y del respeto mutuo entre comunidades. Explicó que el equilibrio en la región dependía de decisiones sabias, de entendimiento y de ciertos acuerdos que debían ser respetados por todos. Tomás escuchaba atentamente, tratando de captar cada palabra y cada matiz. Aunque entendía la necesidad de respeto y de paz, su mente no podía dejar de preguntarse cuál sería exactamente su papel en aquello y cómo podría verse afectado su rancho y su vida cotidiana. Después de varios minutos de caminata y conversación, llegaron a un claro donde la luz del sol caía directamente sobre la tierra. Allí, el visitante hizo una pausa, y la expresión en su rostro cambió, volviéndose más seria. Fue en ese momento que Tomás entendió que las palabras que estaban por seguir serían decisivas, y que su vida podría no volver a ser la misma. La tensión creció, y el viento pareció detenerse por un instante, como si también él debiera prestar atención a lo que estaba por suceder. El visitante habló finalmente, y su mensaje fue directo y claro. Tomás sintió como su corazón se aceleraba, y como una mezcla de sorpresa y preocupación recorría todo su cuerpo. Sabía que debía escuchar con cuidado, evaluar cada opción y actuar con prudencia. Era un momento que requería no solo valor, sino también inteligencia, ya que cualquier paso en falso podría traer consecuencias importantes, tanto para él como para quienes dependían de él. Aquel día, mientras regresaba a su rancho, Tomás no podía dejar de pensar en las palabras del visitante. Cada detalle de la conversación se repetía en su mente, y aunque trataba de mantenerse tranquilo, sabía que estaba frente a un desafío que pondría a prueba no solo su carácter, sino también su capacidad para tomar decisiones bajo presión. La rutina tranquila que había conocido hasta entonces parecía desvanecerse, reemplazada por la incertidumbre y la necesidad de actuar con prudencia. Al llegar al rancho, Tomás se sentó en la veranda y observó el horizonte. Los animales pastaban sin preocupaciones, los árboles se mecían suavemente con la brisa, y el cielo comenzaba a teñirse de naranja y rosa con el atardecer. Sin embargo, para él, nada parecía tan tranquilo como antes. Había algo en el futuro que aún no podía comprender del todo, algo que lo obligaría a replantear su vida y a enfrentar decisiones que nunca había imaginado. En ese momento comprendió que la paz, aunque visible y cercana, a veces podía ser frágil y dependía de la sabiduría con la que se enfrentaran los cambios. Tomás permaneció allí, pensando en su vida, en su rancho y en las decisiones que debía tomar. Sabía que el camino por delante sería complicado, pero también sentía que estaba listo para enfrentarlo. Cada experiencia vivida, cada día de trabajo y cada lección aprendida lo habían preparado para aquel momento. Aunque no podía prever exactamente lo que sucedería, entendía que debía mantenerse firme, respetuoso y abierto al entendimiento con quienes compartían aquella tierra. Y así, con la brisa acariciándole el rostro y el cielo pintado con los colores del ocaso, Tomás se preparó para enfrentar lo que viniera, consciente de que aquel día marcaría el inicio de un capítulo completamente nuevo en su vida, uno que le enseñaría no solo sobre la supervivencia y la responsabilidad, sino también sobre el respeto, la empatía y la fuerza que surge al enfrentar lo desconocido con valentía y prudencia. El día comenzó como cualquier otro, con el sol despuntando sobre las colinas. Y un aire fresco que recorría los pastizales del rancho de Tomás. Sin embargo, en su mente no podía dejar de girar la conversación que había tenido con el visitante el día anterior. Sus palabras seguían resonando con fuerza, y cada vez que Tomás trataba de imaginar qué debía hacer, sentía un nudo en el estómago. Sabía que algo grande estaba por suceder, algo que no se parecía a nada que hubiera enfrentado antes. Mientras alimentaba a sus animales, Tomás pensaba en todas las posibilidades. Podría ignorar la advertencia y continuar su vida como siempre, confiando en que nada malo sucedería. Pero algo en la mirada del visitante le decía que no sería tan sencillo.
Había una firmeza, una autoridad silenciosa, que hacía imposible tomar la situación a la ligera. Cada decisión que tomara tendría consecuencias, y el ganadero comprendió que debía prepararse con cuidado, sin apresurarse ni actuar por miedo. Al mediodía, Tomás vio acercarse nuevamente a los hombres que había encontrado la tarde anterior. Esta vez, eran más que simples visitantes, se podía sentir la intención clara en su forma de moverse y en la manera en que observaban el rancho. Tomás respiró profundo y decidió recibirlos con cortesía, manteniendo la calma que siempre lo caracterizaba. Cuando los hombres se detuvieron frente a él, uno de ellos se adelantó y le habló con voz firme pero respetuosa. Era el jefe de la comunidad, y su presencia imponía sin necesidad de gritar o amenazar. El jefe apache no perdió tiempo con saludos prolongados. Con voz profunda y clara, explicó la razón de su visita. Tomás escuchó atentamente mientras las palabras caían una tras otra, llenas de importancia y gravedad. El jefe habló de la necesidad de equilibrio entre las comunidades y de la tradición de su pueblo, que a veces exigía decisiones que podían parecer difíciles para quienes no estaban familiarizados con su cultura. Cada palabra estaba cargada de significado, y Tomás comprendió que aquel encuentro no era solo formalidad, sino una cuestión vital para ambos lados. Entonces, el jefe pronunció las palabras que cambiaron todo para Tomás: debes elegir esposa o enfrentar la tumba. La advertencia cayó sobre él como un golpe invisible, y por un momento el mundo pareció detenerse. Tomás quedó paralizado, incapaz de reaccionar de inmediato. Sus pensamientos se entrelazaban y se confundían, no entendía completamente cómo una elección así podría depender de él, ni cómo podría cumplir con la tradición sin poner en riesgo su propia vida o la de quienes estaban cerca de él. Tomás respiró profundo y trató de mantener la calma. Sabía que cualquier reacción impulsiva podría empeorar la situación. Intentó analizar la propuesta del jefe, pensando en la historia de la región, en las costumbres de la comunidad apache y en lo que significaba un compromiso así. Comprendió que no se trataba solo de matrimonio, sino de una decisión simbólica que implicaba respeto, entendimiento y cooperación entre culturas. Era un desafío enorme, y requería no solo coraje, sino también inteligencia. Durante varias horas, Tomás conversó con el jefe y sus acompañantes. Le explicaron las tradiciones de su pueblo, el significado de los compromisos matrimoniales y cómo estas decisiones podían fortalecer la paz entre comunidades. Tomás escuchaba con atención, haciendo preguntas, tratando de comprender cada detalle. Quería asegurarse de que cualquier elección que hiciera fuera respetuosa y justa, sin lastimar a nadie y sin poner en peligro a su propia familia y a sus trabajadores. Al mismo tiempo, su mente no dejaba de pensar en su vida anterior, en la tranquilidad que había disfrutado en el rancho, y en cómo todo estaba a punto de cambiar. Sentía una mezcla de miedo y responsabilidad. Nunca había enfrentado algo así, nunca había sentido que una decisión tan personal tuviera consecuencias tan profundas. Cada vez que miraba a los hombres frente a él, comprendía que su futuro dependía de la claridad con la que tomara esta elección. Tomás decidió que no podía actuar solo por miedo o por presión. Sabía que debía conocer más a fondo a las posibles esposas, entender sus caracteres y también la dinámica de la comunidad apache. Por eso, solicitó tiempo para observar y aprender, mostrando al mismo tiempo respeto hacia el jefe y sus acompañantes. Este gesto fue recibido con aprobación. El jefe entendió que Tomás era un hombre que valoraba el entendimiento y que no tomaría decisiones a la ligera. Durante los días siguientes, Tomás comenzó a visitar la comunidad con regularidad. Cada encuentro le permitía conocer más sobre sus costumbres, sus historias y la vida cotidiana de las familias. Aprendió a escuchar, a observar y a valorar las diferencias culturales. Se dio cuenta de que la decisión que debía tomar no solo implicaba un vínculo personal, sino también un compromiso con la paz y la cooperación. La presión aumentaba, pero también crecía su respeto y admiración por la forma en que la comunidad vivía y se organizaba. Cada tarde, regresando al rancho, Tomás reflexionaba sobre lo aprendido.
La experiencia lo hacía cuestionar muchas ideas preconcebidas que tenía sobre la vida, la tradición y la familia. Comenzó a darse cuenta de que, aunque la advertencia inicial parecía dura, en realidad ofrecía la oportunidad de crecer, de aprender y de fortalecer lazos que podrían perdurar en el tiempo. Sabía que su decisión no podía basarse en miedo ni en prisa, debía ser sabia, considerada y justa. Mientras tanto, el rancho no dejaba de necesitar atención. Tomás combinaba sus responsabilidades diarias con los preparativos para las visitas a la comunidad. Cada día era un equilibrio entre mantener el orden en sus campos y aprender sobre la cultura que ahora formaba parte de su vida. Su rutina se volvió más intensa, pero también más significativa. Cada encuentro y cada conversación reforzaban la idea de que su vida estaba cambiando de manera profunda, y que debía adaptarse con cuidado y respeto. Una tarde, mientras observaba cómo el sol se ocultaba tras las colinas, Tomás sintió una mezcla de emociones. Había miedo, sin duda, pero también curiosidad y una creciente admiración por la gente que estaba conociendo. Comprendió que la elección que se le pedía no era solo un desafío personal, sino también una oportunidad para fortalecer la paz y el entendimiento entre mundos diferentes. Su corazón latía con fuerza, consciente de la magnitud de lo que estaba por decidir, pero también confiado en que podía encontrar un camino que fuera justo para todos. A medida que pasaban los días, Tomás comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Las habilidades de la comunidad para organizarse, la forma en que los jóvenes aprendían de los mayores, y la manera en que cada gesto tenía un significado profundo. Todo aquello le enseñaba paciencia, humildad y la importancia de escuchar antes de actuar. Comprendió que cualquier decisión que tomara debía considerar no solo sus deseos, sino también los valores y tradiciones de quienes le ofrecían la oportunidad de formar parte de su vida. Finalmente, llegó el momento en que Tomás debía tomar una decisión. No era un momento de prisa, sino de reflexión profunda. Sabía que su elección no solo afectaría su futuro, sino también el de su rancho y de su familia. Cada paso, cada palabra y cada gesto debían ser pensados con cuidado. La tensión estaba presente, pero también la certeza de que estaba listo para enfrentar la responsabilidad con respeto y firmeza. Aquel día, el jefe Apache se acercó nuevamente al rancho. Tomás respiró profundo, consciente de que la conversación que tendrían definiría su destino inmediato. Se sentaron frente al fuego, y en la calma de la tarde, cada uno compartió sus pensamientos y expectativas. Tomás habló con sinceridad sobre sus preocupaciones, sobre su deseo de actuar con justicia y sobre la importancia que le daba a la paz y la cooperación. El jefe escuchó atentamente, mostrando respeto por la claridad y la honestidad del ganadero. Al finalizar la conversación, Tomás comprendió que la advertencia inicial, aunque dura, había sido una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer vínculos. No se trataba solo de elegir una esposa, sino de demostrar que era capaz de tomar decisiones difíciles con sabiduría, empatía y respeto. La experiencia lo había transformado, y aunque el camino por delante aún era incierto, se sentía preparado para enfrentarlo con dignidad y prudencia. Mientras el sol se ocultaba por completo, Tomás miró al horizonte y sintió una sensación de claridad. La vida que conocía hasta entonces había cambiado, pero con el cambio venía también la oportunidad de construir algo más fuerte y duradero, un puente entre culturas, un compromiso con la paz y un futuro que, aunque incierto, podía ser lleno de respeto, aprendizaje y esperanza. Los días posteriores a la conversación con el jefe Apache no fueron fáciles para Tomás. Aunque había comprendido la importancia de la advertencia y el desafío que implicaba, la realidad comenzó a mostrarle que tomar una decisión no sería tan simple como parecía. Cada momento en el rancho y cada visita a la comunidad le recordaban la magnitud del compromiso que se esperaba de él. Tomás se levantaba temprano, como siempre, y dedicaba largas horas a su ganado y al mantenimiento del rancho. Sin embargo, ahora cada tarea cotidiana estaba acompañada por un pensamiento constante, la elección que debía hacer y sus posibles consecuencias.
Mientras reparaba cercas, alimentaba a los animales o revisaba el pasto, su mente no podía dejar de pensar en cómo equilibrar sus responsabilidades con la decisión que lo esperaba. La sensación de presión era intensa, y por momentos sentía que cada paso que daba era observado por fuerzas invisibles que no podía controlar. Uno de los mayores desafíos que enfrentó Tomás fue aprender a interactuar con la comunidad de manera más profunda. Aunque había comenzado a entender sus tradiciones y costumbres, había detalles que solo se revelaban con el tiempo y la observación constante. Cada encuentro traía nuevas lecciones, la forma en que se resolvían desacuerdos, la importancia de la paciencia y la necesidad de escuchar antes de actuar. Tomás se dio cuenta de que no podía apresurarse, cualquier movimiento en falso podría ser interpretado como falta de respeto o como una decisión impulsiva. Mientras tanto, los jóvenes de la comunidad comenzaron a acercarse a él, interesados en conocerlo mejor. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con cierto escepticismo. Tomás, consciente de que debía ganarse su confianza, comenzó a participar en actividades cotidianas, ayudando en tareas que antes le resultaban desconocidas. Aprendió a montar caballos con nuevas técnicas, a cuidar de algunos cultivos y a entender la importancia de ciertos rituales y reuniones. Cada día le daba más claridad sobre la cultura y las expectativas que se tenían de él, pero también aumentaba la sensación de responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Un obstáculo importante fue la propia incertidumbre de Tomás sobre la elección de una esposa. Aunque respetaba profundamente a la comunidad, nunca había considerado casarse con alguien de un entorno completamente diferente al suyo. Las emociones se mezclaban con la razón, por un lado, había curiosidad y admiración, por otro, miedo y dudas sobre cómo podría adaptarse a esa nueva vida. Cada conversación con el jefe Apache y cada visita a la comunidad le recordaban que debía decidir pronto, pero Tomás se resistía a apresurarse, consciente de que una decisión tomada sin reflexión podría traer problemas a largo plazo. A medida que los días pasaban, comenzaron a surgir pequeñas tensiones. Algunos vecinos del rancho observaban con recelo las visitas frecuentes de Tomás a la comunidad. Se preguntaban por qué un hombre respetado como él se involucraba en algo tan complejo y desconocido. Algunos lo criticaban en voz baja, mientras que otros simplemente murmuraban entre ellos, sin entender que la situación era mucho más que un simple matrimonio. Tomás sentía la presión social además de la responsabilidad que ya cargaba, y comprendió que debía mantenerse firme y decidido, sin dejarse influir por la opinión de quienes no conocían todos los detalles. Otro desafío surgió dentro de la propia comunidad. Aunque la mayoría lo recibía con respeto y paciencia, había quienes lo miraban con cautela. La elección de esposa era un asunto delicado, y no todos estaban de acuerdo con que un forastero participara de esta manera. Tomás se dio cuenta de que debía ganarse la confianza de todos, no solo del jefe, y que la relación debía construirse lentamente, con acciones coherentes y honestas. Cada gesto contaba, cada palabra era importante, y cualquier malentendido podía complicar la situación. Tomás comenzó a notar también que el tiempo era un factor decisivo. La comunidad esperaba una respuesta, y él sabía que posponer la elección indefinidamente no era una opción. Sentía como cada día que pasaba aumentaba la tensión, y como la decisión que tomara definiría no solo su futuro, sino también la relación entre su rancho y la comunidad. Este conocimiento lo mantenía alerta, reflexivo y, a veces, preocupado. Cada noche, al regresar al rancho, se sentaba a pensar en las implicaciones de sus actos, tratando de anticipar cada posible consecuencia. La relación con su propia familia y trabajadores también se volvió un aspecto delicado. Ellos observaban los cambios en Tomás y notaban su preocupación. Algunos preguntaban qué sucedía, mientras que otros preferían no involucrarse, dejando que Tomás resolviera sus asuntos a su manera. Esta situación aumentaba su sensación de aislamiento, pero también reforzaba su determinación de actuar con cuidado y prudencia. Sabía que cualquier decisión debía ser tomada con responsabilidad, considerando tanto a la comunidad como a quienes dependían de él en el rancho. Una tarde, mientras caminaba por los pastizales para revisar el ganado,
Tomás tuvo un momento de claridad. Se dio cuenta de que su miedo y sus dudas eran naturales, pero que no podían paralizarlo. Cada desafío, cada obstáculo, era una oportunidad para aprender y crecer. Comprendió que debía enfrentar la situación con respeto, paciencia y honestidad, valorando tanto sus propios sentimientos como los de la comunidad. Esta reflexión le dio una nueva fuerza, y decidió que, aunque el camino sería difícil, no permitiría que el miedo determinara sus decisiones. Sin embargo, no todos los desafíos eran visibles o inmediatos. Había también conflictos internos. Tomás debía equilibrar sus deseos personales con las expectativas culturales y sus emociones con la razón. Cada vez que pensaba en la elección que debía hacer, sentía un torbellino de sentimientos encontrados: respeto, admiración, miedo, curiosidad, responsabilidad y esperanza. Aprender a manejar esas emociones se convirtió en un obstáculo tan grande como cualquier otra dificultad externa, y Tomás comprendió que dominar sus propios pensamientos sería crucial para tomar una decisión sabia. Durante una visita a la comunidad, Tomás tuvo la oportunidad de hablar con varias mujeres jóvenes, quienes compartieron con él historias de su vida, sus sueños y sus preocupaciones. Escuchar sus experiencias le abrió los ojos a nuevas perspectivas y le mostró que la elección de esposa no era solo un acto formal, sino una decisión que afectaría profundamente la vida de otra persona. Esta comprensión aumentó su sentido de responsabilidad y reforzó la necesidad de actuar con cuidado, empatía y respeto. Con el tiempo, Tomás comenzó a notar pequeños signos de cambio en su propio comportamiento. Se volvió más paciente, más atento a los detalles y más consciente de la importancia de sus palabras y acciones. Aprendió a escuchar sin interrumpir, a observar sin juzgar y a actuar con consideración. Cada día se sentía más preparado para enfrentar la decisión que le esperaba, aunque la tensión y la incertidumbre nunca desaparecieron por completo. Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Tomás reflexionó sobre todo lo que había aprendido hasta ese momento. Recordó sus días de soledad en el rancho, su rutina tranquila y la vida que había llevado antes de conocer a la comunidad. Comprendió que nada volvería a ser igual, y que cada desafío, cada obstáculo y cada decisión formaban parte de un proceso que lo transformaría para siempre. La sensación de responsabilidad era grande, pero también sentía una creciente confianza en sí mismo y en su capacidad para actuar con justicia y sabiduría. Al final de la parte 3, Tomás estaba consciente de que aún quedaban decisiones difíciles por tomar y obstáculos por superar, pero también sabía que había crecido mucho desde el primer encuentro con el jefe Apache. Había aprendido sobre respeto, paciencia, empatía y cooperación. Cada desafío había sido una lección, cada momento de incertidumbre una oportunidad de aprendizaje. Aunque el futuro seguía siendo incierto, Tomás sentía que estaba listo para enfrentar lo que viniera, confiando en que podía tomar decisiones que honraran tanto su vida como la de quienes lo rodeaban. El día que Tomás había esperado y temido finalmente llegó. Desde que recibió la advertencia del jefe Apache, cada momento había sido un aprendizaje y una preparación silenciosa. Pero ahora, el tiempo para decidir había llegado, y la tensión flotaba en el aire del rancho. Tomás sabía que no podía retrasar más la elección, su decisión debía ser tomada con valentía, respeto y claridad. La mañana comenzó con un cielo despejado, pero con un aire fresco que hacía sentir a todos que algo importante estaba a punto de suceder. Tomás se levantó temprano, como era su costumbre, pero esta vez no estaba solo con sus pensamientos. Los trabajadores del rancho lo observaban con atención, sabiendo que aquel día no sería uno cualquiera. Ellos también sentían la importancia del momento, aunque no entendieran del todo la profundidad de la situación. Después de revisar rápidamente el ganado y asegurarse de que todo estuviera en orden, Tomás se preparó para recibir al jefe Apache y a los miembros de su comunidad. Mientras caminaba hacia el lugar donde se encontrarían, su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de concentración y responsabilidad. Cada paso parecía resonar en el silencio del amanecer, recordándole que lo que estaba a punto de hacer definiría no solo su futuro, sino también el de aquellos que dependían de él.
Cuando llegó al claro donde se reunirían, vio al jefe apache esperándolo junto a dos jóvenes mujeres. La escena estaba llena de solemnidad, pero también de respeto. Tomás se acercó despacio, manteniendo la mirada firme y los hombros erguidos, consciente de que la forma en que se comportara en esos momentos sería tan importante como las palabras que diría. Los rayos del sol iluminaban suavemente la escena y el viento movía las hojas de los árboles, creando un ambiente de calma contenida, aunque cargado de significado. El jefe apache comenzó la conversación recordando la importancia de la elección que se esperaba de Tomás. Habló de la tradición de su comunidad, de cómo la decisión podía fortalecer los lazos entre los pueblos y de la responsabilidad que implicaba formar parte de sus vidas. Tomás escuchó con atención, tomando cada palabra como un recordatorio de que debía actuar con cuidado, respeto y empatía. No era solo una elección personal, era un acto de compromiso con algo mucho más grande que él. Luego, el jefe pidió que cada joven mujer hablara sobre sí misma. La primera compartió su vida, sus intereses y sus sueños. Habló con sinceridad, mostrando confianza y respeto hacia Tomás, pero también dejando claro que su propia voz y voluntad eran importantes. Tomás escuchó con atención, absorbiendo cada detalle. Cada palabra le ofrecía una visión más completa de quién era esa joven, de sus valores y de cómo podría construir juntos un futuro lleno de entendimiento mutuo. La segunda joven hizo lo mismo. Sus palabras eran diferentes, pero igualmente llenas de significado. Habló de su familia, de su comunidad y de la importancia de la cooperación y la confianza. Tomás notó cómo cada gesto y cada palabra reflejaban la fortaleza y la determinación de ambas. Era evidente que cualquiera de las dos elecciones requeriría de su propio compromiso, paciencia y respeto. La responsabilidad que sentía aumentaba, pero también crecía su determinación de actuar con justicia. Tomás decidió que antes de hacer una elección definitiva, necesitaba expresar sus propios pensamientos. Habló con sinceridad, explicando cómo había llegado hasta allí, lo que había aprendido sobre la comunidad, y la importancia que le daba a cada persona involucrada. Habló de respeto, empatía y cooperación, reconociendo la dificultad de la decisión, pero también afirmando su deseo de actuar correctamente y de fortalecer los lazos entre las comunidades. Sus palabras fueron escuchadas atentamente, y se notó una aceptación silenciosa en los ojos de todos. Mientras hablaba, Tomás también reflexionaba internamente sobre lo que realmente buscaba en la vida. No se trataba solo de cumplir una tradición, era la oportunidad de crear algo duradero, basado en el entendimiento y la confianza mutua. Había aprendido a valorar cada detalle, cada gesto y cada historia compartida. Entendió que la verdadera elección no era solo entre dos personas, sino entre diferentes caminos de respeto, compromiso y colaboración. Esta claridad le dio la fuerza que necesitaba para avanzar con seguridad. Después de un momento de reflexión, el jefe apache lo invitó a acercarse más a las jóvenes. Tomás se tomó su tiempo, caminando despacio, consciente de la solemnidad del instante. Cada paso estaba cargado de significado, cada movimiento debía reflejar respeto y consideración. Al llegar frente a ellas, respiró hondo y miró a ambas con atención, reconociendo la dignidad y la fortaleza de cada una. Sabía que su elección tendría un impacto profundo en sus vidas, y por eso debía actuar con la máxima responsabilidad. Tomás comenzó a hablar directamente con cada joven, expresando su admiración por su fortaleza, su sabiduría y su carácter. Habló de la importancia de la cooperación y del respeto mutuo, y de cómo esperaba poder contribuir a la paz y al entendimiento entre las comunidades. Sus palabras eran claras, sinceras y llenas de respeto, mostrando que comprendía la importancia de cada decisión y que no tomaba el compromiso a la ligera. Luego llegó el momento de tomar la decisión. Tomás respiró profundamente, sintiendo la intensidad del instante, y escuchó una vez más las voces de quienes lo rodeaban. En ese momento, comprendió que la elección correcta no se basaba en miedo ni en prisa, sino en empatía, comprensión y justicia. La decisión que tomara debía honrar no solo a la persona elegida,
sino también a toda la comunidad que confiaba en él y que dependía de su integridad. Finalmente, con voz firme y clara, Tomás anunció su elección. Lo hizo con respeto y consideración, explicando los motivos de su decisión y asegurando a todos que su compromiso sería sincero y constante. Sus palabras fueron recibidas con atención y aceptación, y se notó un cambio en el ambiente, la tensión se disipó, reemplazada por un sentimiento de entendimiento y cooperación. La elección había sido tomada con justicia y respeto, y todos lo reconocieron. El jefe Apache asintió con aprobación. Su mirada mostraba respeto por la forma en que Tomás había manejado la situación, con paciencia, sabiduría y empatía. Las jóvenes sonrieron, comprendiendo que la decisión había sido tomada con consideración y que el compromiso que ahora existía era genuino. Tomás sintió un alivio profundo, mezclado con gratitud y respeto por quienes lo habían guiado y enseñado durante todo el proceso. Después de la elección, se realizaron pequeños rituales de bienvenida y reconocimiento. No eran ceremonias exageradas ni ostentosas, sino actos llenos de significado, que reflejaban respeto, cooperación y entendimiento mutuo. Tomás participó activamente, demostrando su compromiso y su disposición a aprender y colaborar con la comunidad. Cada gesto, cada palabra y cada acción reforzaban la decisión tomada, mostrando que la elección no era solo formalidad, sino un compromiso real y sincero. Con el paso de las horas, Tomás comenzó a notar cómo su entorno también se transformaba. Los animales parecían más tranquilos, los trabajadores del rancho se mostraban más confiados, y la comunidad respondía con cercanía y respeto. Todo indicaba que la elección había generado un cambio positivo, no solo en las relaciones personales, sino también en la armonía general de la región. Tomás comprendió que su decisión había sido acertada, y que el camino que había elegido estaba lleno de oportunidades para aprender y crecer. Esa noche, mientras el sol se ocultaba y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Tomás se sentó frente al fuego con la joven que ahora era su compañera. Hablaron largo rato, compartiendo historias, sueños y expectativas. Tomás sintió que, aunque la vida seguía siendo un desafío, ahora contaba con alguien con quien compartir cada momento, alguien que entendía la importancia del respeto, la paciencia y la cooperación. La sensación de alivio y gratitud lo llenó por completo, y comprendió que la elección, aunque difícil, había abierto la puerta a un futuro lleno de posibilidades. Al mirar el horizonte, Tomás pensó en todo lo que había vivido desde el primer encuentro con el jefe Apache, la sorpresa, la incertidumbre, los desafíos y la preparación. Todo había culminado en un momento de claridad y decisión, y aunque el camino no siempre sería fácil, ahora tenía la confianza y la fortaleza necesarias para avanzar. La experiencia le enseñó que las decisiones más importantes de la vida requieren reflexión, respeto y compromiso, y que enfrentarlas con valor y empatía siempre trae resultados positivos. Esa noche, mientras la brisa recorría los campos y los animales descansaban en calma, Tomás sintió una conexión profunda con su entorno, con su nueva compañera y con la comunidad que lo había recibido con respeto y paciencia. Comprendió que la elección que había tomado no solo transformaba su vida, sino que también fortalecía los lazos entre culturas, mostrando que la cooperación, la empatía y la comprensión siempre pueden superar la incertidumbre y el miedo. Al final de ese día, Tomás se sintió más seguro que nunca de sí mismo y de sus decisiones. Había enfrentado un desafío enorme, había superado dudas y obstáculos, y había tomado una decisión justa y respetuosa. La sensación de responsabilidad se mezclaba con gratitud y esperanza, y por primera vez en mucho tiempo, Tomás sintió que su futuro estaba lleno de oportunidades y aprendizajes compartidos. Después de la elección, la vida de Tomás comenzó a cambiar lentamente. Aunque el rancho seguía siendo su responsabilidad principal, ahora había un nuevo vínculo que transformaba cada aspecto de su día a día. La joven que había elegido como compañera se convirtió en su aliada, en alguien que compartía sus preocupaciones, sus ideas y sus esperanzas. Juntos comenzaron a organizar la vida en el rancho, combinando la experiencia de Tomás con la sabiduría y la visión que ella aportaba. Los primeros días fueron un periodo de adaptación.
Cada uno debía aprender a entender los hábitos y costumbres del otro y a combinar sus perspectivas para tomar decisiones juntos. Las tareas cotidianas se volvieron oportunidades para fortalecer su relación y para mostrar respeto mutuo. Por ejemplo, cuando trabajaban con el ganado, Tomás le enseñaba técnicas que había aprendido durante años, mientras que ella aportaba formas de organizar el trabajo basadas en las tradiciones de su comunidad. Este intercambio constante generaba aprendizaje y confianza. La comunidad también comenzó a mostrar señales claras de aceptación y cercanía. La relación que Tomás había establecido con el jefe Apache y con las familias no solo continuaba, sino que se fortalecía con el tiempo. Pequeñas celebraciones, encuentros y proyectos conjuntos permitieron que ambos mundos se conocieran mejor. Tomás comprendió que la cooperación y la comunicación eran la clave para mantener la armonía y que, al trabajar juntos, podían lograr resultados mucho mejores que separados. Una de las primeras lecciones que Tomás aprendió fue la importancia de la paciencia. Las diferencias culturales no desaparecían de inmediato y cada situación requería comprensión y cuidado. A veces surgían malentendidos, pero con diálogo y atención, podían resolverse sin conflictos. Esta habilidad de escuchar, reflexionar y actuar con prudencia se volvió esencial no solo para mantener la paz, sino también para fortalecer los lazos entre él y su compañera, y entre su rancho y la comunidad. Además, Tomás comenzó a notar cómo su propia vida interior cambiaba. La decisión que había tomado lo había hecho más consciente de sí mismo, más reflexivo y más capaz de ver los detalles que antes pasaban desapercibidos. Comprendió que el verdadero aprendizaje no estaba solo en el trabajo o en las tareas diarias, sino en la forma en que interactuaba con otros, en la paciencia que desarrollaba y en la capacidad de tomar decisiones justas y equilibradas. Cada día era una oportunidad para crecer, para mejorar y para profundizar en la relación que ahora tenía. Su compañera, por su parte, también aprendió mucho de Tomás. Descubrió el valor de la disciplina, la constancia y el esfuerzo diario que él aplicaba en el rancho. Ambos compartían momentos de enseñanza mutua. Él le mostraba cómo cuidar el ganado, organizar el terreno y prever los cambios del clima. Ella le enseñaba sobre la importancia de la comunidad, las tradiciones y la manera en que las personas podían apoyarse entre sí. Esta relación de aprendizaje y respeto mutuo reforzaba la confianza y creaba un vínculo sólido. Con el paso del tiempo, el rancho comenzó a prosperar de manera más equilibrada. La combinación de conocimientos y habilidades de Tomás y su compañera permitió implementar mejoras en la organización, el cuidado de los animales y el uso de la tierra. Los trabajadores notaron la diferencia y se sentían más motivados, porque la colaboración entre Tomás y la joven transmitía un ejemplo claro de respeto, cooperación y responsabilidad. La armonía en el rancho se reflejaba también en la cercanía con la comunidad, que ahora veía a Tomás no solo como un vecino, sino como un aliado y un amigo confiable. Además de los cambios prácticos, la experiencia también transformó la manera en que Tomás veía la vida. Aprendió a valorar los momentos simples, a disfrutar del tiempo compartido con su compañera y con quienes lo rodeaban, y a reconocer la importancia de cada acción que tomaba. Comprendió que la vida no estaba hecha solo de trabajo y obligaciones, sino también de relaciones significativas, de respeto por los demás y de decisiones tomadas con corazón y razón. Las visitas a la comunidad se volvieron parte de la rutina, pero ya no eran una fuente de tensión. Tomás y su compañera participaban en actividades conjuntas, ayudaban en proyectos comunitarios y asistían a celebraciones y reuniones importantes. Cada interacción fortalecía los lazos de confianza y amistad, y también enseñaba a Tomás lecciones valiosas sobre cooperación, liderazgo y empatía. La relación con el jefe Apache se consolidó, basada en respeto mutuo, comunicación constante y voluntad de trabajar por un bien común. Otro cambio importante fue la transformación en la percepción que tenían los vecinos del rancho. Aquellos que antes dudaban o criticaban las decisiones de Tomás comenzaron a ver los resultados positivos de su enfoque. La combinación de respeto, disciplina y colaboración no solo fortaleció al rancho, sino también la relación entre culturas cercanas.
La armonía que se generaba se convirtió en un ejemplo para quienes observaban, mostrando que los desafíos podían superarse con comprensión y cooperación. Mientras tanto, en lo personal, Tomás y su compañera continuaban construyendo un vínculo profundo. Cada conversación, cada decisión compartida y cada momento de trabajo conjunto reforzaban su confianza mutua. Aprendieron a apoyarse en los momentos difíciles, a celebrar los logros y a enfrentar los desafíos con paciencia y empatía. La experiencia les enseñó que una relación basada en respeto, comunicación y comprensión podía superar incluso las situaciones más complejas y delicadas. Un día, mientras caminaban juntos por los pastizales al atardecer, Tomás reflexionó sobre todo lo que había sucedido desde aquel primer encuentro con el jefe Apache. Recordó la sorpresa, la incertidumbre y la tensión que sintió al recibir la advertencia. Recordó los días de aprendizaje, las dudas y los obstáculos que había enfrentado. Y ahora, al ver cómo todo se había transformado en cooperación, respeto y armonía, comprendió que cada desafío había sido una oportunidad para crecer y fortalecer su carácter. La sensación de satisfacción no venía solo de haber tomado la decisión correcta, sino de haber aprendido a enfrentar la vida con valentía, responsabilidad y consideración por los demás. Comprendió que la verdadera fuerza no estaba solo en la habilidad de cuidar un rancho o de tomar decisiones rápidas, sino en la capacidad de escuchar, aprender y actuar con respeto hacia quienes lo rodeaban. Cada lección aprendida se convirtió en una herramienta que ahora podía aplicar en todos los aspectos de su vida. La relación entre Tomás y su compañera también comenzó a ser reconocida por su comunidad y por los vecinos del rancho. Se veía cómo la cooperación y la paciencia podían generar resultados positivos, y cómo el respeto mutuo creaba un entorno de armonía y crecimiento. Esta transformación no solo fortaleció a Tomás y a su compañera, sino que también dejó una huella en todos quienes los rodeaban, mostrando que los desafíos podían convertirse en oportunidades cuando se enfrentaban con sabiduría y consideración. Con el tiempo, el rancho se volvió un lugar más próspero y organizado. Los animales crecían sanos y fuertes, los cultivos producían abundante alimento y las instalaciones se mantenían en buen estado gracias a la combinación de habilidades y conocimientos de Tomás y su compañera. Cada mejora era celebrada como un logro conjunto, y cada desafío superado reforzaba el sentido de comunidad y colaboración. La vida se volvió más equilibrada, más rica en experiencias y más plena en relaciones significativas. Además, Tomás comenzó a notar cómo su propia confianza y seguridad habían crecido. La experiencia de enfrentar un desafío tan grande, de tomar una decisión importante y de mantener relaciones basadas en respeto y cooperación lo había transformado profundamente. Comprendió que la vida está llena de momentos que requieren valentía y reflexión, y que cada decisión tomada con cuidado y consideración podía traer cambios positivos duraderos. La historia de Tomás y su elección también comenzó a inspirar a otros. Vecinos, jóvenes de la comunidad y trabajadores del rancho comenzaron a ver que los conflictos y desafíos podían resolverse con diálogo, respeto y colaboración. La enseñanza más importante que dejó aquella experiencia fue que la paciencia, la empatía y la disposición para aprender de otros son herramientas poderosas que pueden transformar vidas y relaciones. A medida que los días pasaban, Tomás y su compañera continuaron fortaleciendo su vínculo. Compartían tareas, celebraban logros y se apoyaban mutuamente en los momentos de dificultad. La confianza y el respeto se volvieron pilares fundamentales de su relación y cada día ofrecían nuevas oportunidades para aprender y crecer juntos. La experiencia que al principio parecía un desafío imposible se convirtió en una fuente de satisfacción, aprendizaje y esperanza para el futuro. Finalmente, Tomás comprendió que la vida no se mide solo por las tareas completadas o los logros materiales, sino por la calidad de las relaciones que construimos y la forma en que enfrentamos los desafíos. Había aprendido a equilibrar su trabajo con la vida personal, a valorar la cooperación sobre la competencia y a actuar con respeto hacia quienes lo rodeaban. Cada decisión tomada con cuidado y empatía había generado resultados duraderos y positivos, y su vida ahora estaba llena de significado, armonía y oportunidades.
Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y el rancho estaba en calma, Tomás miró a su compañera y sonrió. La paz, la confianza y el respeto que habían logrado no eran resultado de la suerte, sino del esfuerzo, la paciencia y la consideración que habían puesto en cada decisión. Comprendió que los desafíos que una vez parecieron imposibles podían convertirse en oportunidades para aprender, crecer y fortalecer relaciones duraderas. Al cerrar los ojos, Tomás sintió gratitud. Gratitud por la oportunidad de aprender, por la paciencia de quienes lo guiaron, y por la posibilidad de construir una vida basada en respeto, empatía y cooperación. Había enfrentado un desafío enorme, había tomado decisiones difíciles y había superado obstáculos importantes. Y ahora, podía mirar hacia el futuro con confianza, sabiendo que estaba preparado para cualquier situación, y que podía hacerlo con integridad, paciencia y consideración.